Ya estamos en comunicación con el escritor, psicoanalista Jorge Alemán. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto querido? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, contame repercusiones de estos agravios de Milei al primer ministro y a su esposa en España. Vos tenés relaciones con el gobierno español, nos conoces a nosotros, vivís allá. ¿Qué es lo que se dice? Esto, esto ha tomado las dimensiones de un laboratorio cósmico. Yo creo que ya nadie se esperaba lo que está ocurriendo, ¿no? Está fuera de todo cálculo todo lo que ha sobrevenido en este asunto. Por empezar, no puedo relativizar este asunto de las ultraderechas porque hace años, como hemos hablado vos y yo muchas veces, me parece que la relación capitalismo-democracia empieza a crujir y que una unidad que es esa relación es esta escalada internacional de las ultraderechas. Madrid hubo un encuentro internacional, no hay un internacional de izquierda y sí hay un internacional de ultraderecha, es un punto a considerar seriamente. Es un plano más general que remite a la reunión que hubo entre todos estos personajes. Además, han tomado la decisión de dar una batalla cultural, como dicen ellos, usando la expresión gramsciana, contra las izquierdas, el progresismo, el feminismo, el LGTBI, la cruzada anti-inmigración en Europa es importantísima y la odio a todo que pueda tener una atmósfera de colectivismo, socialismo, estado de bienestar, es uno de los enemigos principales. Luego está el fenómeno nuestro, el exceso definitivo. Si la ultraderecha es bizarra, nosotros somos el extremo de la bizarrería y yo creo que los mismos quedaron desbordados porque a pesar de que conocen el personaje, no midieron bien hasta dónde el personaje puede llegar, ¿no? Y el desastre diplomático que ha producido. En primer lugar, porque a Sánchez le vino bien. Sánchez de entrada antagonizó, sabiendo que venía, lo ha comenzado a nombrar desde la pasada. Sánchez se suma. Sánchez si se puede caracterizar de muchas maneras a Sánchez. Nunca estuve, pero es un tipo de una astucia especial. Y efectivamente bien este antagonismo, porque en el español medio, en la subjetividad del español medio, todavía, hay que decir esto con énfasis, todavía, una figura como la de Milei no le es. Así que él nombrar a Yolanda Díaz lo nombró, no doy el apellido del tipo, pero sabemos que estamos hablando de que en este momento Jorge, la hizo nombrar a... Jorge, te escuchamos muy, muy mal y se pierde la esencia de lo que decís. Te volvemos a llamar, a ver si lo podemos hacer telefónica. Ahí está la producción, lo va a intentar, porque si no, nos perdemos lo más sustancioso de lo que nos estás diciendo, ¿sí? Ahí te llamamos, Jorge. Vale. Bueno, estábamos hablando con Jorge Alemán. Hablaba, claro, no solo de lo que dijo Milei, sino de lo que está pasando con la extrema derecha, ¿no, Nico? Hay una internacional, decía él. Hay una internacional de extrema derecha que fue justamente que se dio cita este fin de semana en Madrid y Milei claramente consiguió lo que había ido a buscar, que fue ser la estrella de esa internacional de ultraderecha. Todo de lo que se habló fue de Milei a partir de esta agresión contra la mujer del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y esto conecta directamente con algo que venimos charlando acá hace rato, Roberto, que es esta idea de Milei, que se proyecta a sí mismo más como un referente de ciertos sectores, que puede ser la ultraderecha política, puede ser la escuela austríaca económica, que como presidente de Argentina. Él se imagina en su posteridad más como un referente de aquello que de esto, y ese es un problema. Es buen punto. Ahí lo tenemos a Jorge Alemán. Jorge. Hola, Roberto, bueno, perdón. No, está bien. Te habías metido en el tema de la internacional de extrema derecha y cómo juega eso ahí y cómo reaccionó Sánchez. Sí, yo creo que Sánchez, como te decía antes, eligió polarizar con este caso del presidente que gobierna Argentina,
porque todavía, y hay que poner énfasis en la palabra todavía, no hay una identificación a un proyecto. Ni siquiera las ultraderechas suscribirían por completo. Las ultraderechas están en todo caso fascinadas por la expansión mediática que tiene, por el efecto rockstar, por el momento así histriónico del tipo, pero claro, ya una vez que el tipo se pone en acto, hoy todos los empresarios tuvieron que salir a repudiarlo, Ajá. el Partido Popular con sus ambivalencias también, los diarios de la derecha también. Quiero decir, él juega en un límite en donde verdaderamente gana en la escena del espectáculo, pero pierde, como le pasa siempre, en la escena del tejido político, Claro. porque él juega en algo que ellos no pueden reproducir, no pueden jugar al mismo juego. Abascal no puede jugar al juego. La Meloni ni quiso venir. No pueden, porque hay muchos sectores de la ultraderecha que se están tratando de aproximar a las derechas tradicionales para sumergirlas en el nuevo proyecto ultraderecha. Ujú. Y finalmente lo que genera el presidente argentino es un estado de ambivalencia. Hoy los empresarios estaban amargados de haber salido en la foto, y eso que fueron todos de segunda línea. Y el único importante era el presidente de la Unión Industrial, que salió a repudiar el asunto. Entonces, esto es lo que yo creo que calculó, como te decía antes, Sánchez, que se pueden decir muchas cosas de él, pero que tiene cierta astucia. Claro. Y polarizó de entrada para no polarizar con Vox, le convenía polarizar con el tipo. Sin dejar de lado que a Sánchez sí le ofendió de verdad el insulto a la señora, a su compañera. Ujú. Eso es probable que lo haya tocado. Hoy Sánchez dijo que las relaciones de amor entre Argentina y España siguen intactas, que lo que se ataca no es solo al gobierno de él, sino a algo que el presidente argentino odia, que es algo que pertenece a la sociedad española. Ten en cuenta, Roberto, que España durante muchos años fue la oscuridad, fue la dictadura, fue el lugar en donde el fascismo triunfó, y por primera vez es la única luz que queda en Europa. Es la primera vez que en toda Europa todo se va ensombreciendo paulatinamente y España aguanta. Ujú. Y además aguanta en circunstancias económicas que son favorables, ¿no? Entonces, el tipo lo ha elegido, Sánchez lo ha elegido al argentino para establecer una polaridad. Y yo creo que Abascal jugó a caballo perdedor, porque lo han presentado, parafraseando a un político argentino lamentable, como el premio Nobel de la Economía, es decir, como alguien que ha sacado a Argentina de las tinieblas y que ha derrocado el populismo y que ha generado una economía bollante que va adelante, y en cualquier momento los datos que empieza a reflejar la prensa económica europea desmienten radicalmente todo esto. Claro. Entonces, el otro día leía The Economics, por ejemplo, y ya todo se va mostrando, todo se va revelando. Entonces, tampoco están presentando a un tipo como Trump, que en cierta forma tenía algunos indicadores buenos, o como fue Menem en su momento. Están jugando una carta con un tipo que en la Argentina está al borde del desastre. O mejor dicho, está cabalgando el desastre. Ujú. Bueno, vos sabés que esta semana salieron varias encuestas donde Milei sigue en el mismo lugar, ¿eh? 50% de la sociedad a favor. Sí, pero eso cómo debemos leerlo. Esa encuesta revela algo activo en el encuestado o revela una inercia que de un momento a otro, y sin conocer muy bien cuáles son las mediaciones ni los pasajes, se disuelve. Porque las encuestas tienen algo fijo. Las encuestas no terminan nunca de ser dinámicas. Ujú. Una encuesta muestra lo que el tipo tiene ganas de responder en ese momento, sobre todo en estas circunstancias tan extremas y frágiles. No sé cuánto permite deducir una encuesta. De todas maneras, yo estoy seguro de que hay que ser cauto,
¿no? Ujú. Y que no hay que darlo por cocinado al tipo. Tampoco creo que valga mucho eso de estar esperando. Bueno, Porque eso esta semana hubo un aceleramiento en los movimientos de Kicillof, que se mostró liderando la oposición, con 2 reuniones con 2 gobernadores que no son peronistas, de Juntos por el Cambio, Nacho Torres y Maximiliano Puyaro, y con un acto muy, muy grande, que pareció como, no digo un lanzamiento presidencial, un lanzamiento de eso, de decir, bueno, acá está, yo soy el jefe de la oposición. Hablando de que hay derechas y derechos, es decir, no dice que no existe la derecha, él, claramente. O sea, confrontando, poniéndose como antagonista. Bueno, yo vi todo eso y seguí con mucha atención porque, como hemos hablado vos y yo, la justicia poética, la transformación antropológica y sociológica de Argentina pasa porque Kicillof sea la figura emergente de este proceso nefasto que estamos viviendo. Porque sería, en muchos sentidos, un cambio de horizonte. Sería, por un lado, la herencia del kirchnerismo, en el sentido de que no se puede discutir esa herencia en el caso de Kicillof. Obviamente. Él no lo hace, él no lo discute. No, él es un resultado directo del kirchnerismo, pero como toda herencia, la introducción de algo nuevo a través de esa herencia. Es decir, las herencias tienen que tener siempre algo en política, me refiero, no las herencias de los notarios. Las herencias en política tienen que introducir una novedad, ¿no? Es una superación conservando, como dirían los filósofos. Es decir, se conserva la historia kirchnerista y a la vez se la atraviesa y se la supera. Y a mí me parece que el que está en las mejores condiciones para eso es Axel, por cómo reúne 2 cuestiones fundamentales, que es la gestión realizada y una lectura del problema geopolítico mundial, donde siempre he escuchado cosas interesantes, y también saber con respecto a lo que se debería hacer en la economía nacional. Entonces a mí me parece que la solidez que tiene Axel en este momento, hoy por hoy, no creo que sea el único dirigente válido, hay muchísimos, pero si estamos hablando de una figura presidencial, por ahora es el que reúne las condiciones más estimables, ¿no? Hablando de y más España, con esta situación del mundo. Sí. Hablando de España, no me pierdo los videos de Rejón. Qué político, qué personalidad. Sí, es un gran político. Qué maravilla. Un gran político, lo que pasa que ahí el tema de Sumar, donde yo estoy en un espacio teórico con el Rejón y colaboro en la construcción discursiva, es que el PSOE, al haber elegido como antagonista a la ultraderecha, es muy difícil desmarcarte de esa batalla, porque es la batalla de todas las batallas. Claro. Porque en el momento en donde el capitalismo intenta ensayar un experimento de separar el capitalismo de la democracia, la batalla es por la democracia. Es verdad que es una democracia de justicia social, es una democracia que no puede ser la democracia liberal a secas, que no puede ser exclusivamente la democracia parlamentaria, que tiene que ser una democracia antioligárquica, pero también es cierto que es un terreno a disputar, que no se puede abandonar el proyecto democrático. Ahí hay un costado poco transitado acá, que es ese costado neofascista, que me parece que con Vox se ve claramente, ¿no? O sea, es un partido que refrenda, que levanta el franquismo y que acá se ve. Hubo un acto en la ESMA, el otro día no sé si te enteraste, otra vez con militares cantando canciones militares en un lugar que ya está, en el mundo es reconocido como un lugar de defensa de los derechos humanos, un símbolo de los derechos humanos, ¿no? Pero esa es la cuestión que todo el mundo se pregunta con respecto a Argentina. ¿Por qué no se vio el crecimiento de ese neofascismo o de posfascismo, como se lo quiera llamar? Porque evidentemente durante todo el gobierno de Alberto vino avanzando. Claro. Y si recogemos todo el episodio de la pandemia y muchas de sus manifestaciones, podemos leer todos los signos que fueron preparando lo que está sucediendo ahora. La pandemia alimentó al monstruo, ¿eh? Totalmente, la pandemia fue el comienzo de los cadáveres, del simulacro de los cadáveres enfundados, lo de las piedras, el negacionismo de la dictadura,
Todo el cruce del umbral que permitió la ultraderecha, la existencia de una ultraderecha argentina estuvo en la pandemia. Y yo me acuerdo que me cansé de escribir sobre eso, pero no era el tema, porque incluso muchos me argumentaban, claro, vos lo que pasa es que para no ver todo el desastre de Alberto, salís con el cuco de la ultraderecha. No se trataba de no ver el desastre de Alberto. Por supuesto que había desastres, pero también estaba creciendo algo que es muy sorprendente cómo en Argentina, después de haber hecho una experiencia como la de la dictadura del 76, no se atendió, según mi juicio, en toda la magnitud que tenía, y sobre todo viendo el mundo. Bolsonaro había estado en Brasil, Katz está en Chile, es decir, no era un fenómeno que uno dijera, uy, por sorpresa. Tardó muchísimo en verse el proyecto de ultraderechas que estaba en juego. Así es. Jorge, muchas gracias por atendernos hoy. Te mando un abrazo. A vos, siempre es un gusto. Chao, hasta cualquier momento.